suscribir contrato la persona que está en la plena capacidad de su ejercicio, o bien que sea a través de un mandatario, pero legalmente constituido. ¿Cómo se elabora el contrato? Puede ser en escritura pública o documento privado. Hay casos en los cuales también se celebra el contrato de arrendamiento de manera verbal, cuando es entre personas que se tienen mucha confianza o son familiares, pero para poder después ejecutar en un juicio, por ejemplo, el cobro de la renta, si quedó hay incumplimiento de pago, tendrá que demostrarse a través de medios de prueba como testigos o bien la preparación de una prueba anticipada para demostrar la existencia del contrato. ¿Qué características tiene el contrato de arrendamiento? Que es bilateral. Dos partes son las que se obligan recíprocamente conforme las cláusulas establecidas en el contrato. Consensual. Basta el consentimiento de las dos partes para que sea perfecto el contrato, para que surta efectos. Principal. Este contrato subsiste por sí solo, no necesita de otro contrato para existir. Oneroso. Las dos partes estipulan derechos y obligaciones que se refieren a las cláusulas que contiene el contrato y, por supuesto, establece el pago de la renta, forma de pago, qué condiciones hay de que se haga efectivo el pago y si no paga, también qué condiciones quedan establecidas. Conmutativo. Lo acordado en el contrato entre las partes son acuerdos que surten efectos desde que se celebra el contrato. Desde el momento de la firma del contrato, empieza a correr el plazo del arrendamiento. Es típico el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque se encuentra regulado en el Código Civil. En el caso del subarrendamiento, que haya sido permitido en alguna cláusula del contrato, en el que consiste en que el arrendamiento de la cosa hecha por el arrendatario a favor de un tercero y que en nada altera el contenido del contrato del arrendamiento original. Este puede ser de todo o en parte de la cosa. ¿A qué se refiere esta situación del arrendamiento? El Código Civil lo permite, siempre y cuando dentro del contrato haya quedado plenamente establecida esta autorización, que el inquilino puede otorgar a favor de un tercero el derecho de subarrendar, o sea que lo realiza el arrendatario. Cobra el valor del subarrendamiento el arrendatario. Puede ser total o bien parcialmente. Por ejemplo, que alquile una pieza del inmueble y por eso va a cobrar una cantidad. Si fue autorizado para subarrendar, pues es permitido. ¿Cómo termina el arrendamiento? El arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo de acuerdo a lo que se fijó en el contrato o por disposición de la ley en aquellos casos en los cuales quedó establecido en el contrato que en caso de falta de pago de la renta podrá pedirse la desocupación, por ejemplo, del inmueble, o bien por estar satisfecho el objeto por el que la cosa fue arrendada. También termina el arrendamiento por convenio expreso de las dos partes. Los dos contratantes se pusieron de acuerdo para dar por terminado el arrendamiento que tenían vigente. La nulidad o rescisión del contrato dependerá de las cláusulas contractuales
y el motivo por el cual se da esta nulidad o bien dejándola sin efecto a través de la decisión, de la rescisión. Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada o por expropiación o evicción también. La evicción sabemos que es cuando ha existido un juicio y el inmueble pasa a propiedad de otra persona, por ejemplo, que sea el cobro de un préstamo y se lleva a cabo un juicio ejecutivo y la propiedad del inmueble pasa a favor de otra persona. También puede rescindirse el arrendamiento si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. No cumple con las cláusulas contractuales alguna del arrendador o el arrendatario, entonces se rescinde el contrato. Si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia y que esto haya quedado pactado en el contrato a la hora de celebrarlo. Entonces, si se da el motivo, la causal, pues también se da por terminado el contrato. Si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. Por mayoría de edad del menor, rehabilitación de una persona que había sido declarada incapaz o regreso del ausente. En ese caso, los arrendamientos que se hubieran celebrado sobre bienes que les pertenecen a ellos y que lo realizó sus respectivos representantes por un plazo mayor de 3 años, pues también puede pedirse la rescisión. Por subarrendar contra prohibición expresa del arrendador, lo que les mencionaba anteriormente. El subarrendamiento es solo si lo autoriza el arrendador. En caso de que subarrende y estaba como prohibición en una cláusula del contrato, pues también es causa por la cual se rescinde el mismo. Por usar el arrendatario o cosa arrendada con fines contrarios a la moral y al orden público o a la salubridad pública. Es en el caso en el cual la persona que ha ido, el arrendatario, ha ido a ocupar el inmueble, causa problemas a sus vecinos, por ejemplo, que le guste hacer muchas fiestas en horas avanzadas de la noche y no deja dormir a los vecinos, o bien la salubridad pública, que le guste fumar, por ejemplo, marihuana y que ese olor molesta a los vecinos, o situaciones contrarias a la moral, o incluso que causa violencia intrafamiliar y golpea a la esposa, y eso causa realmente y lo realiza en las horas de la noche y causa desorden y problema y preocupación y nervios a los vecinos. En esos casos también puede darse por finalizado el contrato de arrendamiento. Por muerte del arrendatario, si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento, nuestro Código Civil permite su finalización. ¿Qué efectos o consecuencias tiene en cuanto a los derechos y obligaciones del arrendador? Bueno, al momento de alquilar un bien, el arrendador tiene que entregar la cosa objeto del contrato que han celebrado. Conservar la cosa en estado de servir para el uso que se le destine y en consecuencia hacer uso de ella durante el arrendamiento en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. Se trata de este aspecto que el bien arrendado se entrega en buenas condiciones de habitabilidad y a la hora de existir el contrato de arrendamiento, el propietario del inmueble tiene que permitir el uso pacífico
a la persona a quien se le está arrendando y respetar lo establecido en el contrato, ya que lo pactado es obligación entre las partes. El arrendador debe responder de los hechos propios o ajenos de los vicios de la cosa. Pagar los impuestos fiscales y municipales, por supuesto, es el propietario del inmueble, tiene que cumplir el respectivo tributo y abonar al arrendatario los gastos que éste hubiera hecho con su autorización. Es el caso de que realizan mejoras en el inmueble y cobra los gastos realizados porque se lo autorizó, se hizo porque le autorizó por escrito que le iba a retribuir los gastos, pues tiene que cumplir con lo que se comprometió. En cuanto a los derechos y obligaciones del arrendatario, está por supuesto pagar el precio pactado en el contrato en el lugar, tiempo y condiciones convenidas. Usar la cosa arrendada en la forma convenida o según la naturaleza y destino y responder sobre el deterioro o daño que se cause al bien arrendado, ya sea por su culpa, por la de algún familiar, por algún trabajador o subdependientes. Siempre que se cause un daño, tiene que retribuir su pago. Por lo regular, en los contratos de arrendamiento, queda en una de las cláusulas una cantidad de dinero en concepto de depósito para cubrir los gastos de reparaciones al terminar el contrato de arrendamiento. Y este se devuelve solo en aquellos casos en los cuales se entregue el inmueble en perfectas condiciones. Y devolver la cosa arrendada al concluir el arrendamiento es una de las obligaciones principales. Si el contrato de arrendamiento no es prorrogado, pues tiene que entregar el inmueble. Y muchas gracias. A continuación, conversamos para... Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, que me alegra mucho. Hoy es nuestra última clase del semestre. Lo que va a ser evaluado es de la clase 16 a la 24. La clase 16 es la interpretación de los contratos. La clase 17, la ineficacia del negocio jurídico. ¿Se recuerdan la nulidad absoluta que vimos? El artículo 18, la ineficacia del negocio jurídico, cuando vimos lo que es una rescisión, una resolución, una revocatoria. Clase 19, los contratos preparatorios, cuando vimos la promesa de venta y el contrato de opción, ¿sí? La clase 20, el mandato. Clase 21, los contratos traslativos de dominio. Clase 22, con contratos de permuta y el mutuo. Clase 23, el contrato de donación. Y el que estamos viendo el día de hoy, el contrato de arrendamiento. Eso es lo que va a ser evaluado en el examen final con un valor de 30 puntos. Les escucho si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver. No. No, licenciada, muchas gracias por sus cátedras y por compartirnos toda la información. Lo apreciamos bastante. Muchas gracias a ustedes por tenerme paciencia, por estar atentos a sus clases y lo que más nos agrada a los docentes es que hayan aprendido, ¿verdad? Que las clases que han recibido pues sean de beneficio para su formación y que no sea solo para una evaluación de un examen, sino que sea para el futuro, para que sean ustedes unos profesionales con valores
que sobre todo apliquen la ley. Estamos estudiando derecho, es para aplicar la ley conforme está normada, ¿verdad? Así que para mí ha sido un gran honor estar con ustedes, son un excelente grupo y sobre todo les deseo muchos éxitos profesionales, que estudien con esa motivación que deben de tener de ser los mejores profesionales, ¿verdad? Patricia, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo con una, bueno, no escuché lo que usted, qué tema tenemos que estudiar, porque se escucha entrecortados. Perdone, licenciada. De la clase 16 a la 24. De la clase 16 a la 24, o sea, desde la interpretación de los contratos hasta lo que vimos el día de hoy, que es el contrato de arrendamiento. Gracias, licenciada, muy amable. Sí, para servirle. Aquí hay muy buenas calificaciones. El grupo obtuvo pues muy buenas calificaciones durante este semestre y espero que el examen final pues sea bastante satisfactorio para que mejoren su promedio, ¿verdad? Que ahí estudian para que hagan un buen examen final. Y eso es lo que nos llena de satisfacción, ¿verdad? Que ustedes aprendan, que hayan aprovechado el semestre y que definitivamente este curso les va a servir para procesal civil, donde les van a enseñar a hacer los contratos y sobre todo en derecho notarial, que es donde ya le van a dar forma a los negocios jurídicos. Pues si no hay más preguntas, los dejo y mis mejores deseos de éxitos para ustedes. Muy feliz Navidad y que Dios los bendiga mucho y que sigan aprendiendo muy motivados porque esta carrera tiene mucho beneficio personal, profesionalmente y también para la familia. Bendiciones, pues, se cuidan mucho. Buenas noches. Feliz Navidad. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Se cuidan. Igual usted, Lick, se cuida mucho. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, muchas gracias por su cátedra. Yo tengo su contacto. Definitivamente la voy a estar contactando, mandándole un correo cuando necesita ayuda. Bueno, a la orden. orden. Le agradezco un montón. Es Que un tenga gran felices gusto fiestas. para ustedes, igualmente. Bendiciones.